¿Cuál era el número de vuelo? Rápido. Lo logramos. Ahí vamos. Necesito sus documentos. Sí. Se puede decir que es la persona más famosa en la historia. Más de 2.000 millones de personas afirman seguirlo. Eso es 1/3 de la población mundial. Es representado en el arte y la literatura, más que cualquier otra figura. La revista Time lo llamó la persona más influyente que haya vivido. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo que... Me parece que era una persona. es el Hijo de Dios. Yo no creo que Jesús haya existido. El Hijo de Dios. Si tengo que contestar la pregunta, diría que Dios. Es un jugador del Chelsea. Si lees la Biblia, no creo que pudiera creer en todo eso. Lo es todo. Puede ser lo que sea, pero para mí lo es todo. ¿Quién es Jesús? Para ser honesta, no lo sé. No soy súper religiosa ni nada, entonces supongo que es un salvador o algo. Personalmente creo que Jesús probablemente era un tipo cool que vivió hace tiempo y dio consejos a las personas y de ahí todo se hizo más grande. Gran parte de mi vida no fui cristiano. Yo provengo de una familia de abogados litigantes mediadores. Mi padre era abogado, mi madre era abogada, mi hermana es abogada. Mi hijo obtuvo la licencia, mi hija obtuvo la licencia. Mis abuelos de ambos lados fueron abogados. Mi tío era abogado. Si tuviera un gato, seguro habría sido abogado. Mi padre era judío secular. Él escapó del Holocausto. Gran parte de su familia murió en el Holocausto. Mi madre no iba a la iglesia. Mi padre se describía como agnóstico. Y yo llegué a la conclusión de que era un ateo siendo adolescente, y creo que era un ateo contencioso. No salía a convertir personas al ateísmo, pero si alguien quería convertirme al cristianismo, entonces yo tenía algo que decir sobre el tema. Y era muy desconfiado de los cristianos. Yo me topé con uno o dos en mis vacaciones y tenían estas sonrisas que me parecían muy sospechosas. Y en mi primer año de la universidad tenía una habitación junto a mi gran amigo, Nicky Lee. Le advertí que se cuidara de los cristianos. Le dije, no dejes que entren a tu habitación, sea lo que sea. Pero era muy tarde. Conoció a varios. Y una vez, él y su novia en ese entonces, ahora su esposa, Sila, me buscaron y dijeron que se habían vuelto cristianos. Estaba horrorizado porque eran personas encantadoras. Y pensé, ¿cómo puedo ayudarlos? No sabía nada al respecto, así que se me ocurrió investigar. Entonces pude encontrar una vieja Biblia. Y esa noche comencé a leerla. Comencé por el principio del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Llegué a la mitad del Evangelio de Juan a las 3 de la mañana y me quedé dormido. Al día siguiente continué leyendo. Todo ese día, todo el siguiente día y el día después. Era estudiante, entonces no tenía trabajo que hacer, y cuando llegué al final del Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que era verdad. No puedes probar el cristianismo de forma matemática ni tampoco científica. La ciencia obviamente es importante, pero la ciencia contesta preguntas muy diferentes. La ciencia contesta las preguntas ¿cuándo y cómo es que este mundo comenzó? Pero no contesta la pregunta ¿quién y por qué? Imagina que tengo un pastel que yo preparé y se lo doy a un científico. El científico podría responder la pregunta ¿cómo se preparó? Tal vez pueda decirte cuándo se preparó, pero solo yo te puedo decir quién lo hizo y por qué lo hizo. Ya que solo el creador del pastel puede hacerlo, solo yo puedo decir yo hice el pastel. Y te puedo decir por qué hice el pastel. Y es lo mismo con este universo. Solamente el Creador puede revelar quién hizo este mundo y por qué lo hizo. Lo que afirma el cristianismo es que Él ya lo ha hecho. El Creador se ha revelado a sí mismo. Y se ha revelado a sí mismo en la persona de Jesús. Y la evidencia no es
evidencia científica. Esa no es la única clase de evidencia, sino evidencia histórica. Cuando era abogado, dependíamos de ello. Confiábamos en la evidencia histórica que presentábamos ante un jurado. Es decir, cosas ocurridas en el pasado y que no estaban ahí. Cada vez que un jurado llega al veredicto, es un salto de fe, basado en evidencia. Yo mismo no podría ser cristiano si no creyese que existe evidencia, porque no podría dar un salto de fe a ciegas. Para mí, la fe en Jesús es un paso de fe basado en una gran evidencia histórica. ¿Por qué iniciar con Jesús? Se preguntarán. Yo no creía que hubiera un Dios, pero al final llegué a creer en Dios a través de Jesús, porque la resurrección de Jesús sugiere y afirma que este mundo tiene un creador, quien debe ser visto en relación y a través de un lente, Jesús. Se piensa que Jesús de Nazaret caminó por estas calles hace unos 2000 años. ¿Pero hay alguna evidencia de que en verdad existió? Bueno, en realidad hay bastante evidencia. Ningún historiador serio negaría que Jesús existió. Los historiadores romanos Tácito y Suetonio escribieron sobre Jesús. Asimismo, el historiador judío del primer siglo, Josefo, lo describió como Jesús, el hacedor de milagros, y luego continúa detallando su crucifixión y presunta resurrección. Así que hay evidencia de la existencia de Jesús fuera del Nuevo Testamento, pero la mayoría de la evidencia viene del Nuevo Testamento. Y alguien podría decir, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito hace tanto tiempo ya, ¿cómo sabemos que fue redactado y no se ha alterado con los años? La respuesta es que sí sabemos, por una ciencia llamada crítica textual. La crítica textual examina el número de copias de textos antiguos que están disponibles en la actualidad e investiga el lapso de tiempo entre el documento original y la copia más antigua que existe. Básicamente, entre más manuscritos tengamos y entre más antiguos sean, de hecho existirá todavía menos duda sobre el original. Ahora, hay que comparar la Biblia con otros textos de la historia antigua, aquellos que son ampliamente usados en escuelas y universidades. Hablemos de los historiadores griegos Heródoto y Tucídides. Ambos escribieron en el siglo V a.C. Pero el texto más antiguo de esas escrituras que tenemos datan del 900 después de Cristo. Eso nos da un lapso de tiempo de 1300 años. Aún así, solo tenemos 8 copias del manuscrito para empezar. O hablemos del historiador romano Tácito. Hay un espacio de tiempo de 1000 años entre la redacción de su libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias. U otro clásico, las guerras de las Galias de César. 950 años entre la redacción del libro y nuestra primera copia del manuscrito, y aún así, solo tenemos 9 o 10 copias de estos manuscritos. De nuevo, con la famosa historia de Roma de Livio, hay un lapso de 900 años entre la redacción del libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias de este. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, es muy diferente. El Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y 100 DC, y tenemos evidencia de manuscritos que de hecho pueden remontarse hasta el año 130 después de Cristo, y manuscritos completos del año 350 después de Cristo. También hay más de 5.300 manuscritos griegos, también 10.000 traducciones al latín, y contamos con otros 9.300. Entonces podemos estar bastante seguros de la precisión, la autenticidad y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento que se nos han transmitido hasta ahora. Lo más impresionante sobre la Biblia es que existe una distancia cronológica muy corta entre los eventos que se describen y entre nuestros primeros manuscritos. En muchos sentidos, los eruditos de Biblia están en una posición afortunada para poder revisar todos estos hechos y así averiguar que son mucho más confiables que algunas de las alternativas ya mencionadas. Y como erudito es más que un placer decir que yo confío en esto y lo tomo muy en serio. Es fundamental. El profesor F.J.A. Hort, uno de los grandes investigadores en el área de la crítica textual, concluyó que, por la variedad y abundancia de la evidencia en la que se sostiene, el texto del Nuevo Testamento se distingue absolutamente de lejos entre los escritos de prosa antiguos. Y ningún historiador secular discreparía con esa conclusión. Sabemos por la evidencia fuera y dentro del Nuevo Testamento que Jesús existió. Pero ¿quién era él?
Bueno, sabemos que era un ser humano, tenía un cuerpo humano, comía, bebía, sudaba, se cansaba, sufría dolor y tenía emociones humanas. Amor, alegría, tristeza y experiencias humanas. Tuvo la experiencia de crecer en una familia, de la educación, de tener un trabajo, de ser tentado y experimentó la pérdida, el sufrimiento, la tortura y hasta la muerte. Muchos en la actualidad dirían, bien, era un ser humano, pero solo un ser humano. Tal vez era un gran maestro religioso, pero no más que eso. Otros dirían, era mucho más que eso. Bono, el líder de la banda U2, dijo: "No creo que puedas resolverlo fácilmente diciendo que era un gran pensador o filósofo, porque de hecho él decía que era el Mesías. Por eso fue crucificado. Fue crucificado porque dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, a mi parecer, o era el Hijo de Dios o estaba loco. Y me resulta difícil aceptar que millones y millones de vidas, la mitad de la Tierra por unos 2000 años, hayan sido tocados e inspirados por un loco. Eso yo no lo creo". Y luego dijo: